¿existe la amistad realmente en nuestros días o es solo una ilusión? Si existe la amistad, yo te recomendaría que vayas en este momento a tu teléfono y envíes un mensaje de amistad a esa persona leal, a esa persona sincera que tú tienes en tu vida. La amistad es una línea divisoria muy corta entre lo que es la traición y lo que es realmente una amistad verdadera. Quédate hasta el final y hoy estaremos entrando en ese mundo tan amplio y a la vez tan chico que todos nosotros tenemos y creemos tener esa amistad verdadera a nuestro alrededor. ¿Me podría decir realmente quién es esa persona leal en tu vida? En la era digital, donde los contactos se multiplican y la confianza se evapora, la mayoría de las relaciones no son amistades, son solo conexiones temporales. Cuando llega la crisis, el 99% de estas amistades desaparecen. Pero la amistad verdadera tiene un solo cimiento inquebrantable, un pilar fundamental que desafía el tiempo y la prueba, y este elemento es la lealtad. Hoy vamos a exponer el valor más escaso de nuestra sociedad, ese que define quién es digno de sentarse en tu mesa. Veremos a través de esta historia épica y trascendental, desde el pacto de sangre de Jonatán y David hasta el doloroso precio de las 30 monedas de plata de Judas, que la lealtad no es una cualidad, es un pacto radical que exige sacrificio. Es una virtud, como decía Platón, que nos define como personas, como seres humanos en este mundo. Vemos aquí lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel del 18, 1 al 4 y del capítulo 20 del 41 al 42, donde vemos acá, por ejemplo, lo que es la historia de David y Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, dice la palabra del Señor que desde que vio a David entrañablemente, sintió un amor sincero, sintió una amistad sincera, de tal forma que la lealtad de Jonatán estaba por encima del trono, estaba por encima de su posición, porque él era un príncipe, era el hijo, el heredero del rey. La lealtad verdadera desafía el poder y el interés personal. Jonatán renuncia a sus derechos al trono por la lealtad a David. Aquí vemos, por ejemplo, una lealtad por pacto o de pacto incondicional. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese amigo fiel, ese amigo verdadero que va a dejarlo todo por una verdadera amistad? Esa amistad que tenga un verdadero cimiento, un verdadero objetivo y un verdadero fundamento que defina verdaderamente una confianza mutua y un aprecio mutuo entre esas dos personas que se tienen esa amistad sincera. Vemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Vemos una interrelación muy especial aquí entre el apóstol Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Y vemos acá cómo el Señor Jesús le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Le hace 3 veces la pregunta y Pedro se encuentra muy triste y ya desesperado. Y le dice: Señor, tú sabes que te amo, que es lo que está pasando, tú conoces mi corazón. Pero el Señor conocía, el Señor sabía que en Pedro había también una debilidad, que en Pedro también iba a ser, en este caso, iba a ser moldeado, iba a ser golpeado por la situación de la traición. ¿Y qué pasa cuando el Señor lo apresan y empieza todo el proceso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa? Vemos que la lealtad de Pedro, que le había dicho que sí lo iba a amar hasta el final, se quebranta cuando aquella mujer le pregunta: ¿tú eres uno de los que anda con él? En el libro de Lucas 22, del 54 al 62, encontramos este relato. Como esta mujer le dice: Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro le dice: no, yo ni siquiera lo he visto. Yo no lo conozco, no conozco ese varón. No sé de quién es, de quién me estás hablando. No sé de quién se trata. Y en ese momento dice la palabra que el gallo cantó la tercera vez.
Y Pedro se sintió tan mal. Imagínate qué horrible, qué terrible se debe sentir cuando tú traicionas a un amigo que amas y que quieres verdaderamente. Otro ejemplo puntual lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, del 14 al 16, donde vemos a uno de los apóstoles de Jesús, a uno de los cercanos, a uno de ese círculo del Señor. Estamos hablando del tesorero, el que manejaba la finanza, estamos hablando de Judas, de un hombre que anduvo con el Señor todo el tiempo, que vio los milagros de Jesús, que vio lo mismo que vio Pedro, que vio lo mismo que vio Juan. Y sin embargo, este hombre toma la decisión de ir y traicionar al Señor. Dice la palabra del Señor que Satanás entró en él. Y vemos acá un ejemplo de deslealtad. Vemos acá cómo la lealtad es el elemento fundamental de una verdadera amistad. Este ejemplo de Judas, por ejemplo, está muy claro cuando nos plantea el interés monetario egoísta que tenía este hombre, que no le importó destruir el vínculo sagrado, precioso, la confianza que tenía el Señor sobre él, que destruyó ese vínculo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese amigo, esa amiga que anda alrededor de nosotros solo por un interés monetario, solo porque usted le ayuda, solo porque usted le coopera en alguna cosa? Y cuando usted deja de darle, deja de apoyarlo, entonces pierde al amigo. Decía mi abuelo un dicho muy particular: el que le da de comer a perro ajeno pierde el perro y pierde también la comida. Porque así es, nosotros los seres humanos desgraciadamente tenemos esa condición de ser mal agradecidos, de no tener el sentido verdadero de la amistad, no tener el sentido verdadero de saber agradecer a aquellos que nos ayudan y nos dan una mano amiga. Aquí te voy a ilustrar ejemplos clásicos de una gran amistad. Por ejemplo, entre Pablo y Silas en el libro de Hechos, capítulo 16, 25 al 26, donde por predicar el evangelio de Jesucristo los metieron a la cárcel. Dice la palabra del Señor que en vez de ponerse tristes y estarse acusando el uno al otro, lo que hacían era cantar, adorar al Señor. Aquí vemos una lealtad en la aflicción. Es una lealtad mutua en la misión que están haciendo. Los dos van juntos, los dos van en el camino, los dos soportan las mismas situaciones, los mismos quebrantos, las mismas dificultades, y ellos están gozosos alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo clásico acerca de lo que es la lealtad hasta el final lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí todos los apóstoles, ahí todos los seguidores, las multitudes, la gente que les hacía favores, a los que le daba de comer, a los que los seguían, desaparecieron. ¿Quiénes quedaron nada más? Solo dos personas: su madre, María, y el apóstol Juan. Y por eso el Señor se compadece de ellos y le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: Juan, he ahí tu madre. Porque eran los únicos dos que habían quedado hasta el final, habían sido fieles hasta el final con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hace una redefinición fundamental acerca de lo que es la amistad. Cuando su madre y su hermano en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, buscan al Señor, le dicen: Señor, ahí te busca tu madre y ahí te buscan tus hermanos. Pero Jesús categóricamente se vuelve a ellos y les dice: ¿cómo? ¿Mi madre y mis hermanos? No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta qué punto el Señor Jesucristo nos consideró sus hermanos? Nos consideró importantes en nuestra vida. ¿Hasta qué punto tú consideras importante a ese amigo que te ha dado la mano, a ese amigo que te ha ayudado, a ese amigo que te ha llevado al lugar donde te encuentras, a ese amigo que ha servido de puente y no de pared? No aquel chismoso, no aquel lisonjero, no aquel desleal que anda detrás de ti solamente por un interés personal. Por eso Aristóteles ya definía la amistad como una virtud, como un componente esencial para la vida diaria. Y la Real Academia define amistad como la lealtad, que es la disposición constante a honrar una obligación o compromiso o vínculo con una persona o causa. Y a la vez esto conecta con la confianza verdadera y la integridad de tener una sinceridad y ser completamente leal en un contrato que se realiza entre dos personas, de darse auxilio y darse apoyo mutuo de manera incondicional. Dios te bendiga.